Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor consejero. En diciembre del año pasado, el Decreto de Protección del Litoral suspendía los planes de urbanización de los municipios a los que afectaba los 500 metros de litoral, porque no tenían actualizado el Plan General de Ordenación Urbanística, planes que tenían que adaptarse a los condicionantes del Plan Territorial de Andalucía, que pretendía, entre otras cosas, controlar los desmanes urbanísticos que se habían producido en el litoral. Solamente el 11% de los 771 municipios cumplían estos requisitos. En los últimos 50 años se ha acelerado el proceso de crecimiento de la población de los 62 municipios costeros, lo que supone que en esos primeros 500 metros de franja litoral se ha modificado hasta un tercio de su territorio. De esta situación nace el Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía, en un documento que somete a control, bajo criterios ambientales, paisajísticos, culturales, los proyectos urbanísticos que permanecían ocultos en los planes municipales desde hace varios años. Es por ello que el Grupo Parlamentario de Podemos Andalucía consideramos que su aprobación y su desarrollo eran necesarios y, por tanto, lo consideramos bueno. Sin embargo, consideramos que ha sido poco valiente, poco proteccionista y que hay muchas cuestiones que podrían mejorarse. Pese a su gran importancia, el plan del corredor solo protege al 55% de la superficie de esta comunidad autónoma, como usted mismo acaba de reconocer. Y mi pregunta es, señor consejero, ¿quién protege al 45% restante de la superficie que queda fuera del plan? Según el mismo documento, el objeto del plan de protección es ordenar el desarrollo para que la actividad turística e inmobiliaria no ponga en riesgo los recursos que son esenciales para la actividad económica, la conservación del patrimonio natural y paisajístico y el bienestar de la sociedad. Entonces, nos preguntamos qué ocurre con las zonas que quedan fuera de las competencias de este plan. ¿Se seguirán permitiendo que se especule con ellas? ¿Se seguirán permitiendo que se produzcan atentados contra el medio ambiente? El texto establece, por otro lado, 3 categorías distintas con diferentes grados de protección. Por un lado, las zonas litorales de protección ambiental, que son todas aquellas que ya están cubiertas por la propia normativa ambiental. Por otro lado, la segunda categoría de protección es las zonas litorales de protección territorial 1, que serán calificadas como suelo no urbanizable de especial protección. En estos espacios se prohíbe cualquier tipo de construcción, salvo los que están vinculados al uso público, como puede ser los accesos a las playas o los senderos. En esta medida quedan incluidas la paralización de construcción de 4.400 viviendas previstas, por lo que la Junta deberá asumir el pago de estas compensaciones económicas. Nos gustaría saber si ya tienen calculado el pago de todas las compensaciones que tendrán que hacer por este plan. En último lugar, la zona de protección 3, que son las zonas litorales de protección territorial 2. Son terrenos que cuentan con valores naturales o paisajísticos, pero en los que ya se han ubicado actividades urbanas. En esta categoría es donde mayor importancia cobra el plan, puesto que 47 sectores se encuentran dentro de él. Y nos preocupa mucho que dentro de este sector se pueden autorizar construcciones para la explotación agraria, la vinculada a actividades recreativas, de interés turístico, infraestructuras e instalaciones de ocio turístico, siempre en que sean compatibles con la preservación del medio natural. Esperemos y deseamos que sea así, que se preserve el medio natural. Entonces, si se puede construir en esta zona, ¿dónde queda el principio de protección del litoral frente a los impactos negativos? Consideramos, por tanto, que hay una desproporción entre las categorías de protección tipo 1, que son 17 sectores, frente a las categorías tipo 2, que son 47 sectores. Esto nos indica claramente que este plan de protección es más un plan de maquillaje de intenciones urbanísticas que realmente un plan de protección integral del patrimonio común de todos los andaluces. Esperamos que esto no sea así, desde luego. Pese a las expectativas que este plan suscitó entre los colectivos ecologistas y ambientalistas, y como usted mismo ha dicho, la participación de todos los agentes sociales y económicos fue alta, el plan ha supuesto una decepción para aquellos colectivos que consideran que el litoral debe estar blindado ante los ataques especulativos de los poderes económicos. Además, hay que lamentar la tardanza del plan. Llega tarde, muy tarde para parar el desastre constructivo que el sector turístico residencial en el litoral andaluz ha perpetrado durante años. Como el propio plan reconoce, se han excluido de las zonas de protección aquellos suelos ordenados por planes parciales aprobados,
dado que una premisa del plan ha sido afectar lo menos posible a los derechos de particulares. La norma admite, por tanto, haberse regido por el principio de no dañar los intereses particulares, respetando todos los suelos clasificados como no urbanizables. Es decir, un 36% del total del suelo del corredor ya tiene la categoría de urbano. Este importe deja claro que el plan no está tanto orientado a la protección de los valores ambientales, sino que es una excusa más para implantar un modelo de limitación del crecimiento y legitimar las actuaciones del ayuntamiento en su planteamiento urbanístico. Por otro lado, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, tampoco es incomprensible ni admisible que tras esta burbuja y tras la crisis a la que nos han llevado activos tóxicos de la banca y cajas de ahorro, se sigan aprobando PGO o planes territoriales donde metros cuadrados de suelo son recalificados para hacer viviendas, usos turísticos, cuando, como el compañero ha dicho, hay viviendas en esto en Andalucía. Esto solo indica que no hemos aprendido nada de la actual crisis de la estafa en la que estamos ahora mismo. El modelo económico basado en la construcción ha colapsado y ha demostrado sus efectos negativos de forma clara, tanto para la economía como para la sociedad como para el medio ambiente. Pero algunas administraciones aún no quieren entender que en Andalucía no se va a crear empleo ni riqueza, volviendo al mismo modelo que nos ha traído donde estamos, a la cabeza del paro de Europa, de España, en los puestos de cola del PIB de España, entre las últimas regiones de España en cuanto a convergencia real con Europa, en los puestos de cola de salario de España. Tenemos la firme convicción de que este plan sirva realmente para cambiar hacia un modelo sostenible. No queremos que se siga haciendo lo mismo, porque hay que aprender de los errores. Por otro lado, el plan tampoco exige responsabilidades a las administraciones que cometieron desmanes urbanísticos durante muchos años. Este corredor es un gran avance. Este plan, por supuesto, es un gran avance y nos puede llevar hacia un modelo sostenible que es muy necesario en Andalucía. Sin embargo, queda mucho trabajo por hacer, por revisar. Hay que revisar los planes de ordenación del territorio de Andalucía, los planes suprarregionales para adaptar a las condiciones económicas, sociales y ambientales del nuevo modelo de desarrollo, o crear planes comarcales que generen procesos de cooperación en los que los equipamientos, la infraestructura y los servicios sean compartidos a través de instituciones mancomunadas. Gracias. Pues muchísimas gracias, señora Barranco Rodríguez. El turno del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra la señora García Jiménez. Señor consejero, pasamos a la siguiente solicitud de comparecencia. En este caso, iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario de Podemos Andalucía, en la que solicita la comparecencia del señor consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, a fin de que informe sobre los programas de conservación y recuperación de especies en Andalucía, datos cuantitativos y cualitativos, dotación presupuestaria y balance de ejecución, así como sus perspectivas futuras. Iniciamos, por tanto, la comparecencia. Tiene la palabra el señor consejero. Un momentito, ¿no? No, ya. Muchas gracias, señor presidente. Bien, hablamos ahora de los programas de conservación y recuperación de especies que dispone la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Efectivamente, la conservación y la recuperación de especies forman uno de los pilares básicos de la Consejería de Medio Ambiente de manera histórica y quizá el que dé más prestigio en el ámbito internacional a este departamento del Gobierno. Y desde la manera en que nosotros entendemos las políticas ambientales, no puede ser de otra manera. La biodiversidad, la cantidad, la variedad y la variabilidad de los organismos vivos son la mayor riqueza de nuestro planeta, riqueza que asegura el mantenimiento de la vida. Este Gobierno no concibe desarrollar una política medioambiental sin tener en cuenta que estamos obligados, política, social y moralmente, no solo a no dañar nuestra flora y nuestra fauna, sino a crear las condiciones propicias para mantenerla con vistas a las generaciones futuras. Nadie de los que estamos hoy aquí
pensamos que invertir en la protección de nuestra biodiversidad carezca de importancia. Estoy seguro de ello. No todo el mundo, sin embargo, es de esta opinión. Diariamente me encuentro ejemplos de lo contrario. Estoy convencido de que todos nosotros disfrutamos cuando comprobamos que en Andalucía existe un medio natural plagado de paisajes de una belleza extraordinaria. Por nuestros hijos, por las generaciones futuras, merece la pena que sigamos invirtiendo recursos de la Administración pública en investigación y en programas que protejan la extraordinaria riqueza biológica que atesora Andalucía. Los acuerdos internacionales prevén medidas para asegurar su protección, pero la mayor parte de las actuaciones a desarrollar para detener o frenar la pérdida de biodiversidad deben tomarse en los niveles locales, regionales o nacionales, en el mejor de los casos. La inmensa mayoría de los andaluces sueñan con que el lince nunca desaparezca de nuestros montes y, al igual que del lince, puedo hablar del vuelo del águila imperial, del quebrantahueso, que por cierto ha vuelto a nacer en libertad en Andalucía. Y todo esto, lógicamente, requiere un esfuerzo que el Gobierno de la Junta de Andalucía está dispuesto a asumir. Lo hemos hecho, lo estamos haciendo y lo seguiremos haciendo en un futuro. Entiendo que su solicitud de comparecencia no se circunscribe a los programas de especies, sino también a los planes de recuperación. La nomenclatura quizás sea lo de menos, ya que los segundos sí tienen una aprobación por parte de la Junta de un acuerdo de Consejo de Gobierno al efecto, y los primeros son las especies a las que no es obligado, pero esta consejería le ha prestado especial interés por su situación en Andalucía. Este Parlamento, a lo largo de los años, ha sido capaz de dotar a Andalucía de una legislación que garantiza la protección de nuestra biodiversidad, atendiendo a las exigencias y objetivos en materia de conservación de especies amenazadas y hábitats protegidos. Y permítanme que, antes de adentrarme en profundidad en los datos que me solicita, destaque los tres ejes sobre los que se asientan las políticas que aseguran la protección general de las especies y sus hábitats. La Ley 2/1992 de 15 de junio, la Ley Forestal de Andalucía, la Ley de Flora y Fauna Silvestres 8/2003 y la Ley de Patrimonio Natural 42/2007. Son las dos últimas leyes mencionadas las que amparan la aprobación y ejecución de los planes de recuperación y conservación de especies amenazadas. Estos planes son elaborados por la Consejería y fueron aprobados por el Acuerdo de 18 de enero de 2011 y el Acuerdo de 13 de marzo de 2012 del Consejo de Gobierno. Su ejecución se efectúa mediante programas de actuación, los cuales concretan las medidas necesarias para la consecución de los objetivos marcados y permanecerán vigentes por el tiempo que establezca en cada plan y como mínimo hasta que las especies afectadas pasen a una categoría de protección inferior o bien sean descatalogadas como amenazadas. Estos planes y programas constituyen los instrumentos necesarios para poder englobar a las especies en una visión integrada, fundamental en lo concerniente a su recuperación y conservación. En total son 148 especies de flora y fauna silvestre las incluidas en los 10 planes de recuperación y conservación aprobados hasta el momento. 3 de estos planes corresponden a especies catalogadas en peligro de extinción, como son el lince ibérico, el águila imperial y el pinzapo. Los restantes planes de recuperación y conservación, con los que cuenta Andalucía hasta el momento, comprenden un conjunto de hábitats y comunidades con una serie de especies amenazadas que comparten bien hábitos de vida o el lugar donde se desarrollan estos. Así, existen los planes dirigidos a preservar las aves necrófagas, aves esteparias, aves de humedales, peces e invertebrados de medios acuáticos, epicontinentales, especies de dunas, arenales y acantilados costeros, especies de altas cumbres y helechos. Por otro lado están los programas de actuaciones de conservación de especies, como el Programa de Actuaciones para la Conservación y el Uso Sostenible de los Caracoles Terrestres de Andalucía, o algo tan distinto como los programas de conservación del lobo, del topillo de Cabrera y del águila perdicera.
el programa de conservación y recuperación del camaleón común o el programa de reintroducción del ibis eremita, con tan buenos resultados, por cierto. Y otros 4 de carácter transversal: programa de vigilancia y control epidemiológico, programa de seguimiento de fauna silvestre de Andalucía, programa de lucha contra el uso de cebos envenenados y el programa de gestión sostenible del medio marino andaluz. Todos estos planes y programas incluyen acciones dirigidas a la recuperación de las poblaciones, reducir las amenazas y proteger sus hábitats actuales y posibles áreas de expansión. Además de los objetivos ecológicos, los planes fijan también como prioridad la generación de mano de obra en las zonas rurales y la mejora de la gestión de los recursos naturales. Entrando más en detalle, les expongo algunos de los planes que se están llevando a cabo. Uno de los hitos más importantes que hemos vivido en los últimos tiempos de cara a la recuperación y conservación de especies amenazadas viene de la mano del lince ibérico, el felino más amenazado del mundo y que para todos nosotros es más que un símbolo, porque representa la esperanza en los proyectos de recuperación de especies. La noticia llegó, como saben, a finales de junio de la mano de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que rebajó su nivel de amenaza. Y esta es una noticia que, siempre que tengo oportunidad, lo dejo claro, lejos de hacernos caer en la relajación, nos sirve de estímulo para continuar trabajando en una dirección que hasta el momento ha dado sus frutos, pero que desde luego queda muchísimo hasta que consigamos que el lince deje de ser una especie en peligro. Hace tan solo 15 años estaba a punto de desaparecer, con menos de un centenar de ejemplares recluidos en Andalucía. Desde entonces la población se ha triplicado. El plan del lince ibérico se aplica en las áreas consideradas críticas para la especie, como son las zonas de Andújar Cardeña y de Doñana Aljarafe, en las áreas potenciales Guadalmellato, Guarrizas y en las áreas de expansión de Andújar Cardeña y en el de conexión Doñana Sierra Morena. Los resultados de este programa han conseguido, como ya se ha dicho, logros importantes, aunque el camino a recorrer es aún muy extenso, muy difícil y muy duro. De los 275 individuos censados en 2010, se ha pasado a 327 en 2014. Se han establecido 2 poblaciones nuevas a resulta de las iniciativas de reintroducción de individuos nacidos en cautividad en Guarriza, Jaén y Guadalmellato, en Córdoba, logrando, como decía, sacar a la especie del listado de la UICN de especies en peligro crítico. La dotación presupuestaria destinada al plan del lince ibérico ha sido de 10,5 millones de euros. Pasando al programa de conservación del águila imperial ibérica, que se distribuye por Sierra Morena Oriental y Central, en el Parque Nacional de Doñana y otras acciones potenciales, incluye acciones relacionadas con el incremento de presas en sus áreas de distribución, la reducción de la mortalidad no natural, sobre todo con la aplicación de medidas correctoras antielectrocución y anticolisión, así como con la lucha contra el uso de cebos envenenados. La población actual de esta habitante de los cielos ha pasado de 61 parejas reproductoras en 2010 a 101 parejas en 2015. Aquí, aunque ha tenido quizás menos publicidad, se ha conseguido un gran éxito, con la superación del umbral al que se aspiraba de las 100 parejas reproductoras. Repito que en la actualidad hay 101. Cifra que se establecía como población favorable de referencia para los objetivos que teníamos en Andalucía y lo que contribuye a conservar a la hasta hace bien poco rapaz diurna más amenazada del planeta. En cuanto al pinsapo, las acciones contempladas en el plan tienen como objeto alcanzar un tamaño de población y un estado de conservación que permitan reducir su categoría en el catálogo de especies amenazadas. Para ello, se han realizado numerosas reforestaciones con la especie y se ha procedido a proteger zonas con cerramiento ganadero. Otros trabajos han consistido en tratamientos preventivos de defensa contra siniestros forestales, mejorar o mantener el hábitat e incrementar los conocimientos y las herramientas de gestión adaptándolas a los efectos del cambio global. Las actuaciones realizadas tienen un presupuesto que ronda los 300.000 euros. De otro lado, las medidas incluidas en el plan de las aves necrófagas
han contado con un presupuesto de 3,5 millones de euros. Estas especies se encuentran en el ápice de la cadena trófica, por lo que lograr el incremento de sus poblaciones o, en su defecto, haber detenido la regresión poblacional puede considerarse un logro importante. Prueba del buen hacer de la Junta de Andalucía son numerosos individuos cedidos recientemente con destino a proyectos europeos. Un ejemplo que prueba mi afirmación anterior en el sentido de que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio goza de gran prestigio internacional en el ámbito de la conservación. Se incluyen aquí el buitre negro, el milano real y el alimoche. Una mención especial merece la otra especie recogida en este plan, que es el quebrantahueso. Un claro éxito es el nacimiento del primer pollo de esta especie en libertad en Andalucía desde que se extinguiera en 1986. Ocurría en abril en el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas. Los trabajos de recuperación comenzaron en 1988, lo que da idea de la dificultad científica que entraña este trabajo. La gestión del plan de recuperación y conservación de aves necrófagas en Andalucía está sirviendo como modelo para muchos otros territorios con este tipo de aves en peligro de extinción. De otro lado, el documento de planificación para la conservación de peces e invertebrados de medios acuáticos epicontinentales incluye 8 especies en peligro de extinción y 7 vulnerables, todas ellas afectadas por amenazas como la degradación de los hábitats y, sobre todo, por la competencia de animales exóticos introducidos. En este caso concreto, el programa se ha centrado en identificar los puntos más importantes en Andalucía con presencia de especies catalogadas. En paralelo, los centros de conservación y cría en cautividad de Los Villares en Córdoba y La Ermita en Granada han producido importantes stocks que han sido liberados al medio natural, destacando la labor realizada con odonatos, libélulas endémicas, peces autóctonos y cangrejos de río autóctonos, en el que se han creado 3 nuevas poblaciones. Para los puntos más altos de nuestra comunidad se cuenta también con un plan para conservar las especies de las altas cumbres, que establece medidas de protección para 56 especies de flora y 5 de fauna, todas especialmente sensibles a la amenaza del cambio climático, así como al sobrepastoreo, la recolección ilegal y la presión turística. En total, se han realizado más de 25.000 plantaciones y 132.000 semillas para siembras directas, lo cual da idea de la complejidad del proyecto. Y se han invertido aquí más de 700.000 euros. También se ha creado un vivero de Pinus silvestris nevadensis en la Sierra de Baza. Por último, el plan dirigido a preservar las dunas, arenales y acantilados costeros, que ha contado con un presupuesto superior al 1 millón de euros, contempla acciones para conservar 35 especies de flora y de fauna. 35 especies de flora y 1 de fauna, quiero decir. Se han abordado la catalogación y cartografiado al nivel de detalle de cada una de las poblaciones para posteriormente proceder a elaborar e implementar acciones de gestión. Los programas de actuación de recuperación ofrecen balances positivos en general. Así, la reintroducción del ibis eremita con los animales criados en el Zoo Botánico de Jerez ha conseguido establecer una colonia estable en la Sierra del Retín, en Barbate, que según los últimos datos poseía un total de 20 parejas y 17 pollos nacidos en libertad. Otra de las insignias en esta materia es el programa de emergencias, control epidemiológico y seguimiento de fauna silvestre en Andalucía, que cuenta con más de 9,6 millones de euros para llevar a cabo acciones sobre varias especies y comunidades. Por ejemplo, el seguimiento anual de las poblaciones de aves acuáticas, que ha arrojado las cifras de 56 especies reproductoras y 108 invernantes, con un crecimiento de la abundancia de aves de invernada anual en torno al 2%. Este mismo programa ha realizado las actuaciones de localización y catalogación de las poblaciones del camaleón común o el topillo de Cabrera, detectando hasta ahora 294 poblaciones para este último, así como del águila perdicera, que cuenta en nuestro territorio con la mayor población española y europea, censada en 347 parejas reproductoras. En el ámbito marino contamos con el programa de gestión del medio marino, que posee una dotación presupuestaria próxima a los 7 millones de euros. En él se incluyen como actuaciones destacables
el servicio de emergencia frente a varamientos de cetáceos, tortugas y otros mamíferos marinos, con 724 cetáceos y 843 tortugas marinas atendidas entre 2010 y 2014, o el inventario de la biocenosis bentónica marina andaluza y cartografiado de los fondos marinos, especialmente los de praderas de fanerógamas marinas, especies altamente amenazadas, vulnerables a la acción humana y con una altísima importancia en cuanto a biodiversidad. No me gustaría concluir esta primera intervención sin nombrar a los centros de recuperación de especies amenazadas, los CREAS. Y permítame que le facilite solo algunos datos de estos CREAS durante el último año. Estos centros atendieron en 2014 un total de 5.628 ejemplares, 253 más que en el año anterior. Los profesionales que atienden los ingresos en los CREAS han posibilitado que casi el 57% de los animales atendidos hayan sido recuperados totalmente y reintroducidos de nuevo en su medio natural. La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio dispone de una red de centros situados en cada provincia andaluza. El centro que más ingresos recibió en 2014 fue el de Cádiz, seguido del de Málaga, y Huelva se encuentra en el otro extremo. Por grupos de especies, las aves, que cuenta con casi el 80% de los ingresos, son con muchísima diferencia los animales con mayor número de entregas en estos centros de recuperación, seguidos de los reptiles terrestres con el 16%. En este punto he de decir que la colaboración ciudadana ha resultado imprescindible y extremadamente elogiable, y habla del interés que en estos temas está poniendo la ciudadanía andaluza. Las cifras que arroja el balance anual 2014 del desarrollo de los CREAS de Andalucía ponen de manifiesto que de los 5.628 ejemplares llevados a los centros, un total de 3.075 fueron aportados por particulares, es decir, más de la mitad, el 54,6%. Estos números son una clara muestra de la implicación ciudadana a la hora de rescatar animales heridos para que sean recuperados y vuelvan a su entorno. El resto de los ingresos vinieron de la mano de la Guardia Civil, los agentes de medio ambiente, clínicas veterinarias, policía municipal e incluso centros educativos. Es de destacar que el Centro Andaluz de Diagnóstico, cuya función es la de analizar los casos de fallecimiento al objeto de determinar la muerte de ejemplares de especies protegidas, proceder a poner en marcha iniciativas tendientes a frenar sus efectivos perversos, electrocución, envenenamiento, enfermedades, funciona continuamente y con unos resultados más que aceptables. Y en conclusión, señorías, la conservación de la biodiversidad no es una tarea sencilla en ningún sitio del planeta. Andalucía, por supuesto, no escapa a esta regla. La dificultad que entraña esta labor se incrementa cuando en el medio natural coexisten poblaciones de especies, de flora y fauna y seres humanos. Y de nuevo, Andalucía vuelve a ser un buen exponente de esa realidad. Nuestra tierra alberga numerosas poblaciones muy emblemáticas y relevantes en el contexto nacional y de la Unión Europea, con un elevado de endemismo o especie exclusiva. Pero al mismo tiempo Andalucía posee ecosistemas muy variados, desde la alta montaña a la marisma, desde los desiertos hasta bosques semitropicales. Esta complejidad obliga a adoptar estrategias muy diversas, como lo son las diversas provincias e idiosincrasias de las poblaciones humanas andaluzas. En este contexto podemos asegurar que en términos generales la actual gestión de las especies andaluzas está surtiendo efecto, que en el largo plazo se están mostrando eficaces y que así se nos reconoce en entidades y organismos de todo el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero. Tiene la palabra la señora Barranco Rodríguez, en nombre del grupo suscitante de esta comparación, el grupo político de Podemos. Gracias, señor consejero, por sus explicaciones. Han sido de gran ayuda, sobre todo porque la mayoría de los datos facilitados por usted no aparecen publicados en ningún sitio, accesible a la ciudadanía en general. Entonces son de gran ayuda, ¿no? El primer paso para luchar contra un problema es conocerlo y concienciarse sobre su importancia y su consecuencia. Los científicos alertan desde hace años del aumento de la especie en peligro de extinción. Así lo evidencia la lista roja de especies amenazadas, que cifra en 19.000 especies en peligro de extinción sobre un total de 63.000 analizadas.
Esto implica que el 25% de los mamíferos están amenazados, el 41% de los anfibios, el 30% de los corníferas o el 13% de las aves. Entre ellos, como usted bien ha dicho, se encuentran algunas especies emblemáticas de nuestro ecosistema mediterráneo, como el lince ibérico o el águila imperial. Las amenazas que se ciernen sobre la biodiversidad son de tal naturaleza como el cambio climático, la caza y la pesca indiscriminada, el comercio ilegal de especies, la introducción de especies alóctonas, la contaminación, los incendios, la destrucción de su hábitat, la deforestación, un sinfín de ataques a la biodiversidad. Esto significa que la mayoría de las extinciones que hoy se dan son consecuencia directa de la acción del hombre. Por tanto, la estrategia de acción para la conservación y la preservación de la biodiversidad pasa necesariamente por el mantenimiento de los hábitats naturales de las especies. La biodiversidad es patrimonio común de la humanidad y, por tanto, es una responsabilidad compartida su conservación y su uso sostenible. En este sentido, el Estatuto para Andalucía atribuye a la comunidad autónoma competencia exclusiva en materia de fauna y flora. Y, como bien usted ha dicho, la normativa andaluza en esta materia es bastante amplia, desde la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad hasta el Decreto 23/2012 por el que se regula la conservación y el uso sostenible de la flora y la fauna silvestre. Por tanto, el problema de la pérdida de la biodiversidad en Andalucía no se debe a una deficiente legislación, sino a una insuficiente aplicación de la misma. En los últimos 20 años, en Andalucía se han realizado importantes avances en políticas de conservación y recuperación de especies. Sin embargo, a pesar del esfuerzo, el diagnóstico global del estado de conocimiento y conservación de la biodiversidad es negativo. Una parte de la biodiversidad, la más numerosa, sigue siendo invisible para las instituciones científicas y políticas. Se sigue manteniendo un injustificable sesgo respecto al destino de los distintos fondos de conservación. Un gran porcentaje se centra siempre en vertebrados e invertebrados. Disculpe, hay un micrófono abierto y no deja... Continúa. Estaba diciendo que un gran porcentaje de las inversiones de los planes de recuperación y conservación se han centrado históricamente sobre vertebrados y otras especies emblemáticas o más representativas de los ecosistemas y se han dejado olvidadas otras especies de invertebrados o de flora, ¿no? Quiero llamar la atención sobre esto y, bueno, el señor consejero ha explicado los planes de recuperación y los programas que se están poniendo en marcha hasta el momento y parece que esta tendencia se está intentando corregir, ¿no? Por otra parte, las políticas de conservación se han realizado hasta no hace mucho tiempo por impulso evidente hacia especies emblemáticas, olvidando la importancia de conservar cada una de las especies presentes en nuestro ecosistema. Un error sistemático que ha llevado a elaborar planes y programas de conservación sobre unas pocas especies amenazadas o sobre unos pocos espacios como si de islas aisladas se tratara. Un buen ejemplo de ello lo tenemos en Doñana, que está sitiada por las urbanizaciones, por los cultivos intensivos y por las carreteras. Los hábitats, los ecosistemas y los seres vivos están interconectados y los programas puestos en marcha hasta el momento parece que van obviado este importantísimo hecho. Señorías, también quiero llamar la atención sobre que existen otras especies de flora y fauna que, aun no estando en categoría de amenaza, requieren de especial atención por parte de la Administración. En otro orden de cuestiones, la fauna y la flora no conocen fronteras administrativas, es por lo que se hace imprescindible una coordinación eficaz entre diferentes administraciones locales, autonómicas y central, en las tareas de recuperación y conservación de la biodiversidad. Otras especies se extinguen en el más absoluto silencio, siendo cómplices la Administración y otros colectivos cinegéticos y ganaderos, como es el caso del lobo, una especie asociada a un conflicto social, ambiental, histórico enquistado. Pese a ser una de las especies del monte mediterráneo más emblemáticas, hasta el año 2003 no se constata de datos públicos sobre programas de conservación o recuperación. Como bien ha dicho el señor consejero, ahora sí se está ocupando de esta especie. Espero que se ocupen en serio y que no la llevemos al borde del peligro crítico de la extinción. En cuanto al medio marino, la gestión de la biodiversidad y la puesta en marcha de programas de conservación y recuperación son insignificantes, al menos para la opinión pública. Existen algunas iniciativas que la mayoría son privadas, centradas en cetáceos, ballenas o tortugas marinas. Un ejemplo de desprotección lo tenemos en el espacio marino Estrecho Oriental, declarado Zona Especial de Conservación por la Red Natura 2000 y lugar de interés comunitario. La gestión del CES corresponde a la Dirección General de Sostenibilidad de las Costas y del Mar, en coordinación con la Junta de Andalucía. No existe programa de conservación de este espacio exclusivo para él, pese al gran interés ambiental que despierta. Por otro lado,
quiero deciros, señorías, que Andalucía debe apostar por una conservación y recuperación integral de la biodiversidad, por responsabilidad intergeneracional y por sentido común. La Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Biodiversidad establece como uno de sus objetivos implementar un marco instrumental que, como bien ha dicho, señor consejero, contempla planes de recuperación y conservación y algunos programas de actuación. Durante los años 2011 y 2012, el Gobierno andaluz aprobó estos planes, que, bueno, los he enumerado ustedes, que son los del lince ibérico, el águila imperial, la ave necrófaga, la ave esteparia, etcétera. Estos planes llegan con 3 años de retraso respecto a la aprobación por parte del Gobierno. Y para cuáles planes no se había especificado dotación presupuestaria o origen de los fondos, medios materiales o medios humanos. Aún solo eran preceptos y meras declaraciones de intenciones. Al menos datos públicos no existían sobre estos planes. Exigimos, por tanto, que los que no estén puestos en marcha de forma inmediata lo hagan ya, porque cada día que estamos perdiendo es una posibilidad más de que se extinga una más de nuestras especies andaluzas. Por otro lado, nos encontramos los programas de actuaciones sobre los caracoles terrestres, el lobo, el camaleón, los anfibios, reptiles. Una batería, estos últimos, de programas, de los cuales no se constata ninguno dirigido a la flora mediterránea, tan en peligro o tan necesaria su salvaguarda como cualquier otro ser vivo. En este sentido, quiero decir que el Grupo Parlamentario de Podemos Andalucía exige que se implementen programas de conservación dirigidos a proteger a la flora y a la fauna de Andalucía, independientemente del grado de amenaza que tengan. En la actualidad no se desarrollan planes de conservación dirigidos a prevenir. En la mayoría de las ocasiones se sitúan con planes de recuperación, cuando la especie ya está en peligro de extinción o es vulnerable. El principio de prevención debe ser el imperante y no el de recuperación. Por otro lado, le exigimos una gestión transparente de los programas de recuperación y conservación, así como las publicaciones de los datos cuantitativos y cualitativos, la financiación, los medios materiales necesarios y los medios humanos empleados en cada plan o programa. De igual forma, le instamos a hacer partícipe de los programas y planes de recuperación y conservación a los agentes sociales, económicos y ambientales, pero sobre todo a hacerle partícipe a la población. Sabemos que la sensibilización y la concienciación ambiental de la población es imprescindible para mantener el patrimonio natural a largo plazo. Gracias, señoría. Muchísimas gracias por su intervención. A continuación, interviene el señor consejero. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias por su intervención, señora Barranco. En la misma, básicamente, usted ha venido a, bueno, en primer lugar, creo que valorar positivamente lo que estamos haciendo en esta materia en la consejería, pero a pedirnos más, a que seamos más ambiciosos, y ha llegado a decir, bueno, pues que no distingamos que actuemos sobre toda la flora y la fauna de Andalucía, independientemente de que esté amenazada o no. Bueno, creo que comprenderá que hay que priorizar, y desde luego tenemos muy claras cuáles son nuestras prioridades, y obedecen pues a criterios, en este caso, estrictamente científicos. Ha dicho usted que los datos que he ofrecido esta tarde aquí, bueno, no se conocen. Bueno, yo puedo reconocer que quizás, además, unos datos creo que tan positivos para la gestión de esta consejería, lo digo sinceramente, bueno, quizás debiéramos, como se dice en el argot, venderlos mejor, pero bueno, en la página web de la Consejería de Medio Ambiente, en el apartado de biodiversidad, pues hay una lista de enlaces en los que, bueno, pues aparecen la inmensa mayoría de los planes que yo he relatado hoy aquí, desde la gestión del veneno, la gestión de las especies exóticas, el lobo, el lince, iberlince, en fin, una retahíla de cuestiones que son las que yo he comentado aquí. Quizás falte alguna, puede ser, no lo sé. Y desde luego, si hay que hacer un esfuerzo en algo que además, pues si me lo permite, conviene tanto al trabajo de los técnicos de nuestra consejería y al prestigio suyo y, por tanto, de este gobierno y, por tanto, de nuestra comunidad en el ámbito ambiental, pues se hará ese esfuerzo, ¿no? Ha hablado usted también bueno, que no tenemos planes pues de recuperación, de mejora de la flora mediterránea, ¿no? Bueno, tenemos
una continua lucha sobre un problema ambiental muy importante, que es la seca de la encina. Es la seca de la encina, que, como sabe, con unas consecuencias ambientales, desde luego, pero también económicas para muchas comarcas de nuestra tierra. Lo hacemos conjuntamente con la Consejería de Agricultura, y también trabajamos, pues quizás, en la especie más emblemática del bosque mediterráneo, que es la encina, los quercus, en definitiva, también el alcornoque, ¿no? En cuanto a la participación, le puedo garantizar que también es una de las cuestiones que llevamos a gala en estos planes, en estos programas. Si le soy sincero, desde que estoy de consejero, desde que llevo desempeñando esta responsabilidad, si he tenido algún problema es porque algún colectivo, alguna asociación que participa en alguno de estos proyectos, pues porque nadie es perfecto, se nos ha quedado atrás a la hora de citarlo en alguna publicación o en algún acto que hemos tenido relacionado con algún programa de este tipo, pero no porque no participe, sino precisamente porque hay tantos que alguna vez hemos pecado de eso. Por tanto, sinceramente creo que la participación es más que notable de la ciudadanía, de las asociaciones que también las representan, de todo tipo, vecinales, municipios, ecologistas, cazadores, propietarios de fincas, propietarios de cotos de caza, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente, sí debo decir que coincido en cuanto a que la base de la mejora de estos programas, o por lo menos una de ellas, y en cualquier caso esencial para el éxito de las políticas ambientales de esta Administración y de cualquier otra, es la conciencia ciudadana con estos temas. Hacemos un esfuerzo tremendo y también, como dije el día en esta comisión, el día que expuse las líneas básicas de mi consejería, será también una de las piedras angulares de nuestra política. Muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero. ¿Va a hacer uso del segundo turno? Pues tiene usted la palabra, por 3 minutos. Gracias, señor presidente. Gracias, señor consejero, por sus palabras. Quiero aclararle que cuando pido que se hagan planes de prevención para todas las especies, porque ahora se está actuando sobre las especies cuando están en una categoría de amenaza. Me refiero a que pongamos medidas antes de que surjan esos peligros y antes de que estén en las listas rojas de especies amenazadas. Tengamos un poquito más de mira hacia el futuro y preveamos lo que va a pasar, ¿no? Quiero hablar sobre un plan de recuperación en concreto que creo que para la opinión pública es importante. Es sobre el plan del lince, ¿no? Lleva implantado en Andalucía desde el año 94 y, como usted también ha dicho, en el último plan uno de los objetivos que se plantea es que las poblaciones lleguen a 315 individuos antes del año 2016. Entiendo que este objetivo se ha cumplido ya porque son 327 individuos los que usted acaba de decir. Por otra parte, la inversión que se ha hecho en el lince, según datos publicados, son de unos 94 millones de euros, divididos en diferentes planes como el LIFE y Berlince. En el año 2002 la población de estos individuos era supercrítica, estaba en 94 ejemplares. Y tras décadas de trabajo y de inversión se ha conseguido estabilizar la población hasta el número de 327. Aparte de estos datos, en los últimos meses han surgido opiniones críticas sobre investigadores que cuestionan los datos oficiales y que han alertado sobre la pérdida de casi 100 ejemplares por una gestión deficitaria del programa, ¿no? Indican que la caída poblacional, aparte de por la diezma del conejo, es porque se han cometido errores importantes en los programas de gestión. En 2011 se suprimió el programa de manejo del conejo, aunque en 2013 se volvió a hacer suelta de conejos. La población el daño a la población de lince ya estaba hecho, ¿no? Ahora se intentan sumar a los linces en libertad de Doñana y Andújar, los de Guarriza y Guadalmellato. Esto nos da como, de los 327 linces en la actualidad, 100 proceden de cautividad, ¿no?
A la presión demográfica del lince, a la falta de alimentos, a la alteración de su hábitat, hay que sumar ahora una incipiente amenaza, que son los atropellos. Y en este sentido quiero aprovechar para pedirle y exigirle que se tomen medidas urgentes, porque, como usted bien ha dicho, la inversión en esta especie ha sido altísima en los últimos años. El esfuerzo que se ha hecho para conservarla y sacarla de un grado de amenaza crítico a en peligro ha sido muy alto, y sería un gran error por parte de la Administración dejar que mueran individuos porque se producen atropellos, ¿no? Y también le he dicho a que se analicen estas opiniones o estas versiones de los científicos independientes, sobre todo que se estudie hasta dónde puede llegar de verdad y se aclare sobre todo a la opinión pública para que no suscite dudas sobre programas como este tipo que son un estandarte, un hito para la comunidad autónoma de Andalucía, ¿no? Entonces le he dicho que se aclaren estas dudas y sobre todo que a la ciudadanía le aclare qué es lo que está ocurriendo realmente con estos programas, ¿no? Por otra parte, quiero hacer alusión a algunas especies que, aun estando en el listado y catálogo andaluz de especies amenazadas, no tiene plan de recuperación específico, como así lo dicta la propia norma, ¿no? Que sería la escobilla de Sierra Nevada, la lenteja de agua, que están catalogadas como vulnerables, o el murciélago patudo, o la tortuga mora, que están en peligro de extinción. Hay otras, muchas más especies que, aun estando en el listado y en el catálogo, no tienen plan de recuperación específico, como sí lo marca la normativa, ¿no? Lo que quería ya para terminar es decir que la protección y la conservación de los recursos naturales de Andalucía debe entenderse como un auténtico compromiso colectivo, capaz de movilizar un esfuerzo conjunto a los sectores públicos, a los privados, así como a la sociedad andaluza en su conjunto. Y en este sentido queremos dejar clara la apuesta del Grupo Parlamentario de Podemos Andalucía por la conservación y la recuperación de la biodiversidad de Andalucía. Como grupo político y como ciudadanos estamos dispuestos a trabajar firmemente por legar a nuestras generaciones futuras un medio ambiente sano y adecuado. Gracias. Muchísimas gracias. Tiene para terminar esta comparecencia la palabra el señor Concejero. Bien, muchas gracias. Efectivamente, para terminar, tres cuestiones básicas que creo que pueden resumir un poco esa última intervención suya, ¿no? Habla usted de ciertas dudas, arrojadas por científicos. Yo no tengo duda. Yo me creo lo que nuestros científicos y nuestros técnicos nos dicen, que por otra parte certifica la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, un organismo independiente y del máximo prestigio mundial. Yo no tengo dudas. Por tanto, los datos oficiales son esos, y probablemente son datos menos ambiciosos de lo que la realidad misma es. Porque estamos hablando de los ejemplares, en este caso del lince ibérico, pues de alguna manera que están controlados. Con toda certeza, y afortunadamente, hay ejemplares en los distintos espacios en los que hay presencia del lince ibérico que no están controlados, y por tanto la población es algo mayor de lo que estos datos nos dicen los técnicos, y como digo, con el refrendo de la UICN y otros organismos de similar prestigio. En cuanto a los atropellos, habla usted de incipientes. Lamentablemente no es un peligro incipiente. Los atropellos de lince son un problema, yo diría que estructural. En el entorno de Doñana, hace 20 años, había bastante más atropellos de lince de los que hay ahora, fruto de la inversión por parte de la Junta de Andalucía, concretamente de la Consejería de Fomento, que ha hecho a lo largo de la historia y que, como usted bien sabe, ha construido determinados pasos de lince subterráneos o aéreos que afortunadamente son utilizados por esta especie y por otras, y que han reducido el número de atropellos, pese a que el número de linces en Doñana y su entorno es en la actualidad de 70, cuando en el año 2002, pues desafortunadamente quedó en poco menos de una veintena de ejemplares. Por tanto, en este sentido se ha hecho, y mucho. Como siempre digo, siempre se puede hacer más. Tanto es así que, como efectivamente la expansión de la especie, porque hay mayor número de ejemplares y porque su principal amenaza, que es la reducción de la población de conejos, que como usted sabe es su principal presa, hace que la dispersión sea muy grande, también aumenta el peligro. Esto nos ha llevado a solicitar a Bruselas, concretamente el pasado mes de abril, incrementar
en 236.000 euros la partida destinada a actuaciones en carretera para, en algunos puntos críticos que los científicos han determinado ya, bueno, pues construir algún tipo de paso para evitar en la medida de lo posible estos atropellos. Y finalmente, en cuanto a la actuación que nos pide sobre determinadas especies para que en un futuro pues, no puedan estar en peligro, bueno, yo le voy a poner un ejemplo pues que está en la mente de todos, ¿no? Actuamos sobre muchas, pero una que es pues muy mediática y que todos los años congrega pues cierta atención por parte de los medios de comunicación y de la ciudadanía es, por ejemplo, el anillamiento de flamenco de Marismas del Odiel o de Fuente de Piedra, dentro de unos planes de seguimiento, etcétera, etcétera. Y afortunadamente esta especie pues no solamente no está en peligro, sino que está en franca expansión. Siempre se puede hacer más, pero insisto, creo que estos planes, sinceramente, dicen mucho de la importancia que el Gobierno de la Junta de Andalucía le concede de verdad, más allá de titulares, hasta el punto de que usted misma me ha dicho al principio que algunas de estas cuestiones ni se conocen, como digo, más allá de triunfalismo, a la conservación del medio ambiente. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta del Grupo Parlamentario de Podemos, relativa a Cementera de Alcalá de Guadaira, recuperación y reciclaje. Tiene la palabra para ello la señora García Bueno. Gracias, señor presidente. Señor consejero, la resolución del 16 de septiembre de 2014 del Director General de Prevención y Calidad Ambiental, por la que se modifica la autorización ambiental integrada otorgada a Cementos Portland Valderrivas S.A., mediante la resolución del 5 de julio del 2006 de la delegada provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Sevilla, publicada en el BOJA número 10 del 16 de enero de 2005, autoriza la incineración de lodos de depuradora, residuos de desguaces de coches, residuos agrícolas y neumáticos. Nuestra pregunta, señor consejero, es que al otorgar la autorización ambiental integrada, ¿se ha tenido en cuenta que en vez de incinerar existía la posibilidad de crear una industria ecológica que genere puestos de trabajo al mismo tiempo que se reciclan los residuos? Ya que, según los datos de Greenpeace España, los modelos basados en la recuperación y en el reciclaje suponen una creación de entre 7 y 39 veces más empleo que con la incineración. Muchas gracias, señor consejero. Muchas gracias. Contesta el consejero. Muy bien. Señora García, desde esta consejería velamos para que todas las instalaciones de este y de cualquier otro tipo, todas las instalaciones industriales, cumplan estrictamente con la legislación ambiental de nuestra comunidad autónoma y las leyes que se aplican en nuestra comunidad, aunque sean de un rango mayor, ¿no? Directivas europeas, leyes nacionales, etcétera. He de decir que la actuación que ha programado la empresa cementera así lo hace y que estamos hablando de residuos no peligrosos. La valorización energética es una alternativa que, si bien no es compartida por todos, supone un tratamiento y valorización de los residuos que producimos. En este punto puedo comentar que en el cauce normal de ordenamiento jurídico ambiental se recoge que la valorización energética como paso previo a la eliminación. O sea, se recoge que la valorización es un paso previo a la eliminación. Así emana desde la ordenación jurídica europea, con una directiva que aplicamos, como he dicho al principio, en nuestra comunidad. El propio Plan Director Territorial de Residuos No Peligrosos de Andalucía 2010-2019 incluye la caracterización de los residuos susceptibles de ser reutilizables o reciclables, y en caso de que no sea posible, los que reúnan características que los hagan aptos, como estos, para su valorización energética, así como analizar las posibles sinergias con las instalaciones existentes, tanto desde el punto de vista de valorización ambiental como valorización energética. Y además puedo decir que la tramitación del expediente de autorización ambiental integrada se ha desarrollado igualmente según lo establecido en la legislación, cumpliéndose los trámites de información pública y de audiencia a interesados, al promotor,
con carácter previo a la emisión de la resolución. Y tanto es así que recursos presentados por asociaciones ecologistas contribuyeron a la modificación de la resolución en dos aspectos técnicos diferentes a límites de emisión de determinadas sustancias y constitución de un seguro de responsabilidad civil y un aspecto administrativo referido, un asunto menor, al nombre de la empresa. Por tanto, nos estamos limitando en este sentido a cumplir con la norma, aunque yo comprendo que la valorización no sea compartida por todos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero. Pasamos entonces a la siguiente pregunta, también del Grupo Parlamentario de Podemos Andalucía, relativa a restauración y recuperación de las zonas afectadas por los incendios. Para ello tiene la palabra la señora Barranco Rodríguez. Gracias, señor presidente. Señor consejero, como usted muy bien sabe, durante este año 2015 se han producido en Andalucía más de 500 siniestros de incendio, que han arrasado cerca de 12.000 hectáreas. Se han visto todas las provincias afectadas por los incendios, pero las más perjudicadas han sido Jaén, Huelva y Málaga. Algunos de los incendios se han producido en San Roque, Cádiz, Manilva, Málaga, Castillo de Locubín, Jaén, Lújar, Granada, El Garrobo, Sevilla, Gibraleón, Huelva, Las Quemadillas en Córdoba. Y, por supuesto, sin olvidar el gran incendio de Quesada, Larva, Huesa y Cabra del Santo Cristo. La pregunta es la siguiente, señor consejero. ¿Cuándo comenzarán las labores de recuperación y restauración de las zonas afectadas por los incendios? ¿Con qué dotación económica se contará para estas labores? ¿Cuáles serán las zonas sobre las que se actuará? ¿Y qué medidas se adoptarán para paliar los daños económicos y sociales de los incendios entre las poblaciones locales afectadas? Gracias. Muchas gracias. Contesta el señor consejero. Muy bien, bueno, como comprenderá, la pregunta que plantea es bastante extensa, por lo que usted misma ha dicho al principio, y es que estamos hablando de que llevamos más de 500 siniestros en lo que va de 2015, aunque afortunadamente grandes incendios forestales pues ha habido dos, aunque con las consecuencias que todos conocemos. Bueno, no me voy a extender en otras consideraciones que creo que ya están en la mente de todos, pero con carácter general debo decir que cuando se produce un incendio, sobre todo de los de especial virulencia o que han afectado a un número de hectáreas importante o a una zona medioambientalmente hablando de muchísimo valor, la puesta en marcha de medidas de restauración es un proceso que debe hacerse con eficacia, que no debe hacerse a la ligera, pero que sí debe hacerse en su momento. En este sentido, las medidas de restauración comienzan en el mismo momento en que el incendio se da por controlado. Tanto los propios técnicos de extinción como los que sobrevuelan la zona para su reconocimiento empiezan recopilando información para establecer cuáles serán las medidas de aplicación urgente en el caso de extinguir. En el caso de la Sierra de Lújar, en Granada, al que usted ha hecho referencia, hemos previsto ya una dotación inicial de 345.000 euros para los primeros meses. A esto habrá que añadir lo que ponga la Administración General del Estado, a la cual ya hemos pedido su colaboración y de la que aún no hemos recibido respuesta. Para el incendio de Quesada, en Jaén, donde la práctica totalidad de la superficie afectada es pública, al contrario de lo que sucede en Lújar, Granada, hemos destinado 2.120.000 euros para los primeros meses. Y digo los primeros meses porque habrá una segunda inversión. En esta primera parte, las líneas de trabajo fundamentales se encaminan a favorecer la regeneración natural y a reducir el riesgo de pérdida de suelo y de erosión, así como hacia la protección de las personas, los bienes o las infraestructuras como consecuencia del riesgo de arrastre de sedimento cuando vengan las primeras lluvias. Eso es el primer año y a partir del segundo, una vez que los técnicos tienen ya un conocimiento muy amplio de cómo se ha comportado la vegetación, se deciden las labores de repoblación o de recuperación de la flora de la zona. Estamos hablando de que antes hemos hablado también en los planes forestales, los planes de restauración son de capital importancia para la Dirección General de Gestión del Medio Natural y invertimos ingentes cantidades de presupuesto porque, como he dicho ya varias veces esta tarde, estamos convencidos de que el mantenimiento de la masa forestal de Andalucía y su recuperación cuando hay un siniestro
importante, es de capital importancia para nuestro medio natural. Muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero. Tiene usted la palabra. Señora Barranco Rodríguez, le queda 1 minuto y medio. Gracias, señor consejero, por su respuesta. Si no me equivoco, han nombrado solamente 2 planes de... Se va a actuar sobre 2 zonas, Lújar y Quesada. Espero que se actúe sobre todas las zonas que han sido incendiadas, porque de lo contrario estaríamos actuando en un plano de desigualdad respecto a los territorios. Y no quiero entender que existen montes de primera ni montes de segunda, así como poblaciones en las que no se actúe porque, bueno, el dinero no llega. Es que resulta que el patrimonio que se quema tiene un incalculable valor ambiental, social y económico, independientemente del municipio al que pertenezcan e independientemente de si es pequeño o si es grande, ¿no? Por otra parte, quiero hacer hincapié en exigirle que los repartos de los fondos sea equitativo en todos los territorios y que no haya discriminación con respecto a ningún municipio. Y otra cuestión muy importante que me preocupa es que cuando se habla de medidas para paliar los daños entre la población, queremos insistir en que no sean acciones directamente para subsidiar a la población, sino que sean medidas que tiendan a fomentar la creación de empleos nuevos en esos territorios, ¿no? Aparte hay otro tema que nos preocupa mucho, y es que los planes de recuperación y de restauración, así como en aquellos sitios en los que es necesario, los planes de reforestación, por supuesto, espero que se haga con especies autóctonas y sobre todo que se haga caso a los técnicos y que se hagan las indicaciones que los equipos de expertos indican, ¿no? Y que no se tomen decisiones al margen de los técnicos. Y por otro lado, quiero instarle, como he hecho en otras ocasiones, a que impulse procesos de participación pública donde la población local, las administraciones locales y los agentes sociales, económicos y ambientales puedan participar en las decisiones de esos nuevos modelos forestales e implantar en esos territorios donde han ocurrido estos accidentes. Y sobre todo, vuelvo a insistirle, espero que se actúe en todas las zonas y no haya discriminación con respecto a ningún municipio. Gracias. Muchas gracias. Contesta el consejero con extremada... Vamos. 10 segundos. Sí. No hay montes de primera y de segunda. Me he centrado en los 2 incendios más importantes que ha habido este año. No iba a ir uno por uno en los 500. Estamos obligados a recuperar sobre todo los montes públicos que se queman. Se queme 1 hectárea o se quemen 10.000. Palabra a la señora Bien, García. Bueno. Nosotros no hemos presentado ningún tipo de enmienda con respecto a esta PNL que se presenta hoy aquí. Evidentemente, vemos cómo el turismo es el sector más importante y potente en la economía andaluza, como bien refleja en su introducción. En estos momentos de crisis y de paro que sufrimos en Andalucía, pues es importantísimo mirar alternativas a estas cifras de paro, pero evidentemente no se puede crear empleo a cualquier precio. Y evidentemente, como decían los 2 portavoces anteriores, el tema de los chiringuitos en Andalucía pues cobra una relevancia importantísima, ¿no? Son parte de nuestra etnografía de esta tierra, que por supuesto creemos que hay que regularizarlo, y lo que sí creemos que hay que examinar si se cumplen las normativas a realizar la regularización pertinente, agilizar los trámites. Evidentemente no podemos, como bien dice la introducción, que haya más de 200 establecimientos que llevan más de 4 años esperando esta regularización. No tiene lógica de que 4 años esperando una autorización no se puede estar, ¿no? Por lo tanto, hace falta una regularización, como decían anteriormente los compañeros que han intervenido, los portavoces que han intervenido. Hablamos de agilizar y hablamos de regularizar, porque evidentemente vemos que esta PNL es un poquito ambigua cuando se hablan de las competencias, de la ley de costa. A nosotros lo que nos da terror es que, por ejemplo, con la ley de costa, que está recurrida, esa modificación, el PP nos parece que hay varios aspectos que empeoran muchísimo la protección del litoral, como es la posibilidad de ampliar las concesiones de 30 a 75 años, o la reducción de la demarcación de las costas de 100 a 20 metros. Por lo tanto, nosotros insistimos ante la problemática que existe en nuestra playa con el tema de los chiringuitos.
Lo que hace falta es cumplir con con esos compromisos que ocupó la señora presidenta de agilizar esas concesiones y que, evidentemente, esta PNL, como bien decía, al decir que el Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a agilizar la tramitación de las concesiones de maniales en el dominio político marítimo terrestre y las prórrogas de las ya existentes, solicitada por todos aquellos titulares de establecimientos de playa y chiringuitos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, nos parece que tal y como está esta propuesta queda demasiado ambigua y, precisamente teniendo en cuenta que esos chiringuitos tradicionales de nuestras playas ya no son tan tradicionales y se nos convierten en la noche en discotecas, por lo tanto, desde el Grupo Parlamentario Podemos nos vamos a abstener. Muchas gracias. Para terminar el posicionamiento de los grupos políticos, tiene el turno el Grupo Parlamentario Socialista y su portavoz, la señora Rubiño Yáñez.